entonces seguimos también, luego estudiamos esta otra serie de las cartas a las iglesias, donde el Señor dice: yo sé todo, yo te conozco, te dice lo que le gusta y lo que me gusta, y a mí me enseña, ¿no? Muchas veces así entre los novios, ¿no? Uno le pregunta al hermano de la novia: oye, ¿qué le gusta a tu hermana? Bueno, pues que sepas que en las cartas el Señor te dice lo que a él le gusta y lo que a él no le gusta. Y hemos estudiado cada una de esas cartas. Tuvimos también la semana esta unidad de oración. Estuvimos mirando sobre sobre el tema de la gran comisión y toda esta cosa, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar una serie. Y esta serie, en vez de tocar el primer tema hoy, quiero hacer una introducción. Muchas de las cosas que voy a decir algunos ya las sabéis, pero hay otros que a lo mejor no lo saben. Y para mí es importante hacer esta introducción. El texto general de toda la serie, que vamos a estar entre 2 y 3 meses, pero cada día, cada domingo viendo cosas distintas de Jesús, muy distintas de Jesús, que a nosotros nos dice y nos enseña. Entonces vemos que el texto principal de la serie está en Lucas capítulo 9, versículo 23. Entonces es importante porque dice y decía a todos. Hay otras versiones que dicen y decía a todo el mundo y decía a toda la multitud, haciendo diferencia. En el original, en todas las versiones, está hablando de que Jesús se vuelve y está hablando a todos, no solamente a los 12, está hablando a todos, a la multitud. Si alguno quiere, la versión normal de Cristiana de Valera, que tenemos la mayoría, si alguno quiere venir en pos de mí, pero esto mismo, en la versión esta, dice, en vez de venir en pos de mí, dice ser mi seguidor o ser mi discípulo. En la NBI, la versión internacional, es lo mismo, pero en pos de mí, ser mi seguidor, siempre de esta manera: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es importante. Entonces, fijaros bien, porque estoy dando la introducción a toda la serie. Dice: Jesús no llamó a sus discípulos diciendo: ven conmigo. ¿No? ¿Cómo les llama? Siempre les llama ¿a qué? A seguir. Seguirle, ser un discípulo, ¿verdad? El tema de estos estudios es siguiendo las pisadas de Jesús. Es todo el tema general, siguiendo las pisadas de Jesús. Pero este sígueme, ¿es para todos o era solo para los 12? Porque hay quienes enseguida hacen diferencia. No, esto era para los 12, como el evangelizar solo es para los que tienen ministerio evangelista, y entonces es importante. Bueno, pues hay una serie de palabras, 2 palabras en concreto, que antes de entrar quiero tocarlas. Pero vamos a ver antes en qué va a consistir. O sea, he querido dedicar tiempo para decirte. Es como cuando tú sales y haces una ruta, esos que hacen en el barco, y dicen: no, pararemos en Milán, estaremos 2 días visitando, luego pararemos en París, luego pararemos en tal sitio. Entonces, un poquito la ruta, quiero que te ilusiones, ¿verdad? Entonces, aquí está todo así, ¿vale? Luego lo veremos más en pequeñito para que sepáis. El llamado de Jesús a seguirle, hay 4 apartados. Es un llamado radical. Luego veremos qué es ser radical. Porque hay quien entiende radical con fanático, con extremistas. ¿Vale?
y nos meten todo en el mismo saco. No, yo no quiero a los radicales, yo no quiero a los extremistas, yo no quiero a los fanáticos, ¿no? Y hay una gran diferencia, cada una de estas cosas no tiene nada que ver la una con la otra. Entonces, el llamado de Jesús a seguirle es un llamado radical. ¿Ves? Una motivación radical. No es lo mismo el llamado que la motivación. Una dedicación radical. ¿Eh? O sea que ahí nos va a ir hablando, porque Jesús es claro. Cuando dice ciertas cosas, pueden sonar raras. El que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. Y tú dices, ¿y eso cómo puede ser? Que el Señor sea tan egoísta. Yo siempre he dicho, aquí han venido malos hijos, se han convertido, han amado a Dios más que a sus padres y nunca han sido tan buenos hijos como desde entonces. ¿Por qué? Porque el Señor llena tu corazón y Él está por encima de todas las cosas. Es una dedicación radical. Y bueno, ahora veremos cada uno de estos apartados porque son 9 temas. Igual alguno dedica 2 domingos porque merece la pena el tema. Y es una unión con Jesús radical. Entonces, fijaros bien, es un llamado radical. Aquí vemos que hay 2 apartados. El llamado es una idea radical. La idea de ahí que pone abajo. El llamado de Jesús a seguirle es un llamado radical, es una idea radical, esa es la idea de Dios, no es idea del hombre. Y ahora viene Jesús y te dice, sígueme, ¿para qué? Para cambiar el mundo con Él, para cambiar tu vecindario, para cambiar tu familia, para cambiar todo. Pero primero tiene que cambiarte a ti. Segundo, es un propósito radical. ¿Qué pone ahí abajo? Cambiar el mundo con Jesús es cambiar la eternidad de otros. ¿Qué propósito más grande? Cambiar la eternidad. Que nunca, yo sé que es duro, pero sabemos a dónde va. No es que el que no acepte el Evangelio se condena. El Evangelio dice que todos están condenados, mas Dios mandó a su Hijo para salvar al mundo. Y todo aquel que lo acepta. ¿Entiendes? Entonces, vemos que es un llamado, es una idea y es un propósito. Maravilloso. Cada uno de estos será un día con sus textos. Veremos a Jesús, porque cuando Él nos llama a seguirle, vemos que Él todas estas cosas, ¿cómo las hace Él? Dice, es una motivación. Ahora vamos a la motivación. Motivados por su gloria. Hay una motivación. ¿Quién lee la letra Dios inclusiva? recibe mucha gloria cuando sus hijos viven entregados a sus propósitos. Claro. Hay quienes se piensan, mira, estarle cantando. No, tú conoces cómo es Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Padre, te he glorificado. ¿Cuándo le ha glorificado? Ha glorificado cuando ha sanado al leproso, cuando ha perdonado a aquella mujer, le ha glorificado yendo a la cruz. Todo cuanto hacemos es para su gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Entonces, lo que nosotros hagamos, como somos de Dios, o le damos gloria, o le hacemos pasar vergüenza. Que nunca nadie tenga que decir, si todos los cristianos son como este, yo no quiero ser cristiano. ¿Bien? Motivados por gracia. ¿Quién lee? La gracia de Dios nos motiva a vivir radicalmente. La gracia de Dios. ¿Qué significa? Primeramente, tú no tienes derecho a seguir a Jesús. Tú no tienes derecho ni a nada. Pero es que encima, seguir a Jesús es por gracia. Dice, vosotros no podéis hacer nada. Soy yo el que os ha escogido. Aleluya.
El apóstol Pablo mismo lo reconoce. Yo no puedo hacer nada. ¿Quién está capacitado para hacer algo? Entonces, la gloria que le damos a Dios no solamente es con nuestras obras, sino permitiendo a Él. Somos. Él dice, ir y bautizar. Digo, hazlo tú, Jesús. No. Ir y bautizar. Sois mi cuerpo, sois mi boca, sois mis manos. Os he hecho parte de mí. Os he hecho hijos de Dios. Os he librado de la condenación y he cargado con todos los pecados. Entonces, y ahora encima, yo enviaré el Espíritu. ¡Qué grande! ¿Verdad? Motivados por gracia. ¿Por la gracia para qué? Para verdaderamente también darle gloria. Después veremos estos tres temas. Una dedicación radical. Aquí aprenderemos. Porque cuanto se va a hablar está en la palabra de Dios. ¿Verdad? Dedicar nuestro tiempo. ¿Qué pasa? Tengo que dejar el trabajo. Dice el apóstol Pablo, mira, el que no trabaje, que no coma. Porque además, qué mal testimonio. Que un cristiano esté ahí, gandul, perro, sin hacer nada. ¿Entiendes, no? No puede ser, ¿no? Dedicar nuestro tiempo. ¿Qué dice ahí? Seguir a Jesús dedicándole nuestro tiempo. Dedicándole nuestro tiempo. No sé. Y a veces, el que quiere, yo solo sé que el que quiere, dice, saca tiempo de donde no lo hay. Mi padre trabajaba un turno de mañana, se iba a otra empresa de turno de tarde y luego trabajaba de un turno de noche. Porque era falta. No era cariñoso, porque cada uno demuestra su amor a su manera. No nos ha faltado de nada. Tenemos una casa, porque Él quiso dar una casa a mí, otra para mi hermano y otra casa para mi hermana. Quizás Él no se hable su con ni de los que dicen te quiero, pero el amor se demuestra de muchas maneras. Entonces, una de las maneras es dedicando nuestro tiempo. Cariño, novia mía, te quiero, me quiero casar contigo, pero resulta que tengo muchos amigos, tengo muchos vicios, tengo muchos entretenimientos, tengo una serie que tengo que ver, no voy a tener tiempo para estar contigo. Y nos casamos con Jesús cuando nos bautizamos, pero no tenemos tiempo. Entonces, una dedicación, el llamado de Jesús a seguirle es una dedicación radical. Dedicándole nuestro tiempo, dedicándole nuestro dinero. Ojo, que en este tema, que ya hace 10 años lo hablé, ya Pablo hablaba de lo que es dar dinero para la obra y los vividores que había que por amor al dinero ya dedicaban tiempo a decir tienes que sembrar así, tienes que sembrar asado, pero no con fundamento de la palabra. Ya lo sabía siempre. Porque hay quienes pueden venir, sí, no lo sé, será. No, cuando leas la palabra, verás que el Señor ha querido que se haga de esta forma. ¿De acuerdo? Por tanto, dedicar nuestro dinero, ¿qué ponía ahí abajo? Por nuestra generosidad ayudamos a otros a conocer a Dios. Exactamente. Tiene un propósito. Ese es el propósito. Tener un sitio donde poder traer todo lo que sea para Jesús, ¿verdad? Y dedicar nuestra amistad. Llamado de Jesús a seguirle es una dedicación radical a dedicar nuestra amistad. ¿Y qué dice aquí? En cada amistad tiene una oportunidad para ayudarte a cambiar su eternidad. Exactamente. ¿Cómo lo hacían? Primero por la dirección del Espíritu Santo. Pero tú tienes que hacer amistades. Muchas veces quieres entrar al saco. Y no, el Espíritu Santo sabe cómo hacer que esa persona llegue a decir, como dice, siempre estar preparados para dar razón de vuestra fe. Es decir, a primera vista a lo mejor parecerá normal, pero cuando vean que tu forma, tu manera, pues querrán saber. Ya no eres alguien que le vienes fríamente, ya eres alguien en que nota algo. Yo quiero lo que tú tienes.
Pero tienen que verlo, porque si estás siempre amargado, si estás siempre de esa manera, seguro que no van a querer lo que tú tienes. ¿De acuerdo? Por eso que seguir a Jesús es verdaderamente eso. Y luego, el llamado de Jesús a seguirle es una unión con Jesús radical. ¿Vale? Poder sobrenatural. Él nos llama a seguirle y a los suyos les da poder. ¿De acuerdo? ¿Qué pone? El Espíritu de Dios equipa a los hijos de Dios para que sean cambiadores del mundo. Qué bonitas frases, ¿verdad? Amén. Qué frases más profundas, ¿verdad? Y comunión constante. ¿Qué dice? Nuestra estrategia para cambiar el mundo es siempre estar en comunidad con Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera. Cuando te sales, siempre para mí ha sido de mucha bendición en ese texto de la palabra que Jesús les está contando cómo tiene que dejar este mundo, cómo lo que le harán, cómo le matarán, cómo todas estas cosas. Y entonces Pedro, el espiritual, se lo lleva aparte y le dice, no, no. Y hay una versión que me gusta, que en vez de decirle apártate Satanás, Satanás significa que estaba influyéndole, pero aparte significa que está yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero hay una versión que dice, ponte detrás de mí, porque se estaba poniendo delante. Porque luego le dice, porque tú no ves las cosas como Dios las ve, sino que las ves como el mundo las ve. Es decir, que si no es Jesús el que va delante y tú te pones delante de él, mal vamos. Mal vamos. Por tanto, entonces es una comunión constante. Nuestra estrategia para cambiar el mundo es siempre estar en comunión con Jesús. Amén. Entonces, ya podemos, puedes quitarlo, el PowerPoint. Entonces, el próximo día daremos el primero, ¿verdad? Pero aquí me han surgido dos palabras que sé que las sabéis, pero quiero el primero. Jesús llama a sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Porque no cabe duda que él dice que llamó a los 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, a sanar enfermos, toda una serie de cosas, ¿no? Parece como que, bueno, hasta que yo no te necesite, eres cristiano de banco. No sirves para otra cosa porque seré yo. Y no van por ahí los tiros, ¿no? Entonces, ¿es para todos los cristianos o solo para los escogidos? Fijaros en el texto, aunque sé que lo sabéis, ¿de acuerdo? Pero hoy quiero, como introducción, dejar estas dos partes. ¿Qué es ser discípulo y qué es ser radical? Porque el tema que habéis visto, que Jesús, el llamado de Jesús es un llamado radical. Pero hay quien confunde radical con fanático y con extremista. Y no tiene absolutamente nada que ver. Dice Marcos 3, quería haber puesto más textos ahí, pero no me ha dado tiempo. Era ya temprano y en todos los textos no me ha dado para tiempo. Pero puedo leerlos, quiero que estéis atención, porque son muy sencillos, los conocéis, pero quiero que veáis detalles. En Marcos 3, del 13 al 15, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. O sea, que había más, pero él llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Ahora, ya vemos que él quería que esos 12 estuvieran con él. Pero hay una diferencia. Entonces estaba físicamente.
Pero él dijo, no, yo ahora me voy y yo estaré con vosotros. ¿De acuerdo? Para que vayas meditando. Y para que enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar demonios. ¿En qué momento? Vale, Jesús los llama de todos los que había allí, porque en otro sitio dice que entonces pasó la noche en el monte y de toda la cantidad de discípulos que había, de seguidores, llamó a 12 a los que llamó apóstoles. Pero yo ahora pregunto, cuando estos, Pedro, que fue llamado, cuando Jesús los llama por primera vez, ¿cuándo le dijo, sígueme? Porque estamos hablando de que el llamado de Jesús a seguirle. Pero ¿cuándo le dijo a Pedro, a Juan y a todos los demás, sígueme? Al principio. Al principio. Por tanto, no es para los apóstoles, es para todos. Es para todos. Sígueme es para todos. El llamado a ser discípulo es para todos. Todas las demás cosas también son para todos. También uno puede aprender de que muchas veces es cierto que si yo no he crecido, como yo no le puedo mandar a mi nieta, la pequeña, que haga algo, porque no está ni preparada siquiera, pero luego te das cuenta de que Jesús no solo preparó a 12, sino que luego preparó a más. El deseo que tiene es que todos podamos ser usados por Él en esa magnitud. Por eso, al principio, es cuando les llama. La palabra discípulos viene literalmente de aprendiz. Aprender de un maestro que enseña, pero no solamente aprender conocimiento, porque Jesús les enseña a aprender a hacer cosas. Les enseña cómo se ha de hacer. ¿Cuántas veces? No, yo sé que, aunque había estado 3 años o aunque fueran 2 años y medio, porque hubo un primer tiempo, pero una de las cosas que Jesús estuvo, y tiene que explicarles. En el reino de los cielos no es como aquí. Aquí el mayor es servido. Pero en el reino de los cielos es al revés. El mayor es el que sirve. Yo estoy entre vosotros. Tienen que cambiarles la forma. Tienen que enseñarles a ser otras personas. Tienen que enseñarles a ser ahora ciudadanos del reino de los cielos. Y tienen que enseñarles a que sí se puede. Le dicen los discípulos, Señor, ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? Cuando le dice, darles de comer. Dice, es que aunque tuviéramos dinero, ¿dónde va a haber una panadería que tenga tanto pan? Pues con el pan del cielo. Nos ha llamado a dar de comer con el Espíritu Santo. O sea que es grande lo que Jesús hace con sus discípulos. No son monedas de euros, ni la moneda inglesa, ni otras monedas que valen poco ya. Pero bueno, pero es una moneda que vale tanto. Y además, fíjate, el pan que repartió en aquellas canastas. ¿Sabes por qué me gusta que cuando terminó seguían estando las 12 canastas llenas? Porque me da a entender que hoy sigue siendo. Hoy el pan del Señor y el pan del Espíritu está calentito. Puede salir, tengo pan calentito del cielo. Y aunque des a muchos, tu cesta siempre está llena. Entonces ahí podemos verdaderamente. Por eso también en Lucas, cuando repite este texto, Lucas capítulo 6, 12 y 13, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿A quién llama? A todos los discípulos. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Pero fijaros bien, porque luego en la gran comisión que últimamente la hemos estado viendo bastante, dice, por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos. O sea que en el momento que es un discípulo, es un seguidor. Todavía ni está bautizado. Todavía no conoce gran cosa, pero ya es un seguidor. Amén. Y por cuanto es un seguidor, tienes que bautizarlo.
Porque verdaderamente ahí está muriendo a su vieja vida y ahora su vida es una resurrección. Es mía. Como dice el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y en el nombre del Padre dice, y enseñándoles. O sea, ¿qué es un discípulo? Alguien que es enseñado, un aprendiz. Ah, pero bueno, el apóstol Pablo no, perdóname. El apóstol Pablo tenía clara la meta. Y era celoso. No que a veces ya nos conformamos, no estoy mal, estoy intermedio. Como el que se aprueba con un 5, ya tengo, ¿para qué voy a estudiar más? Jesús dice, no, yo tengo la meta, no la he alcanzado, pero sigo siendo uno que mira, puesto mis ojos en Jesús, sigo hacia la meta, me olvido de lo que hay atrás, porque lo que hay atrás te puede estar haciendo perder tiempo. Cuando tú tienes un objetivo, eso no te va a hacer perder tiempo. El objetivo es tan grande, es Cristo. Ese es mi premio. El que ya lo tengo, pero quiero más de Él, más de su poder, más de su sabiduría, más de su conocimiento, ¿verdad? Por eso, todos los cristianos, todos los que son de Cristo, son discípulos. Por tanto, este tema va para todos. Incluso para el que aún no se ha bautizado. Ha seguido a Jesús, ha decidido por Jesús, tú eres discípulo. Jesús te ha llamado a seguirle. No al grande, sino tú a seguirle. Todos los discípulos son llamados a crecer y ser más como Jesús. Amén. ¿A qué te ha llamado a ti? ¿Solo a seguirle? A ser como Jesús. ¿Quiere que estés como Él, con Él? Amén. ¿Para que estés conmigo? Amén. ¿Dónde se crece? ¿Dónde se crece? Con la palabra, en la comunión con Él. Ya, pero aquellos estaban con Jesús, los llamó para que estuvieran con Él. Dice, ya, pero es que ahora yo donde esté está el Señor porque Él vive dentro de mí. Amén. Mi comunión ahora es mayor. Porque aquellos después de 3 años seguían peleándose, pero ahora yo me di cuenta de cosas. El Espíritu te da a discernir en un momento determinado, como me ha pasado a mí, me ha hecho ver la grandeza de Dios y el poco que soy yo. Y encima somos soberbios y orgullosos, ¿no? Y así te puede aquí dar continuamente y desbordarte. Entonces, dice que, para que veáis, aunque este tema está claro, en Hechos capítulo 6, 1 y 2, dice, en aquellos días, como creció el número de los discípulos, está hablando todos cuantos se convirtieron, aceptaron a Jesús, creció el número, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, primeramente veis que a los apóstoles también se les llama discípulos. Y fueron llamados por el Señor. Y aquí te das cuenta de que de entre todos los discípulos, como luego dice, el Espíritu reparte dones. Todos somos útiles. Ellos dicen, oye, a nosotros se nos ha encomendado que nos dediquemos a la palabra y a la oración, pero ya a otras encomiendas. Hay muchas formas de servir al Señor. Y te voy a decir una cosa, si eres fiel en lo poco, Él te pondrá en más. Porque aquí lo que estás viendo, que hay niveles. Empiezas al principio, enséñale todas las cosas, pero hay niveles. Buscad 7 varones llenos del Espíritu Santo. No eran todos discípulos, pero no todos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Luego te das cuenta, ¿por qué? Como el Espíritu, la llenura los había transformado porque ellos querían más. ¿Cómo te das cuenta cómo es Esteban cuando está allí y lo van a apedrear y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Una transformación. Eso se les ve una transformación. Luego a Felipe, cómo se deja manejar por el Espíritu Santo. Está atento. Cuando aquel estaba, el eunuco estaba leyendo. Entonces verdaderamente sí que hay niveles. A veces oyes por las noticias que se ha habido un encuentro de alto nivel.
Es decir, no vienen a hablar porque no ha llegado el trigo a la mesa, sino que están hablando de alto nivel para ellos. Pero es que Jesús nos lleva a estar con Él en alto nivel. En alto nivel. No por ahí con tonterías. Un alto nivel. Yo tengo cosas, aguas profundas. Y yo quiero revelarte. Pero tienes que entrar en un alto nivel. Yo te llamo a entrar en un alto nivel. Y claro que sí, que la palabra, por eso dice, buscar hermanos entre vosotros, 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cómo se crece? ¿Cómo se alcanzan metas? Porque parece que sí, que hay diferencias, sí hay diferencias. Parece como que Dios permite por gracia. ¿Sabes lo que es permitir por gracia? Dios siempre es lo primero, pero en la gracia no es como en la ley. Si estuviéramos bajo la ley, somos salvos y nos pone otra vez bajo la ley, no tardábamos ni unos segundos en volver a ser condenados y a Dios muy buenas. No tardaríamos nada. Pero en la gracia el Espíritu Santo trabaja, porque hemos sido liberados de esa condenación. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y entonces eso es muy importante, ¿verdad? Porque vemos que cuando habla a Timoteo, o cuando habla a otro también, entonces les dice, si alguien desea ministerio, servir a Cristo, cualquier cosa, hay condiciones. ¿Qué pasa? ¿Que esas condiciones solo son para pastores, ancianos, diáconos, diaconisas? No, es para todos. Pero dentro de la gracia te está diciendo, no puede ser que seas un ladrón, un administrador, un borracho pendenciero, porque eso traería mal testimonio. ¿Qué pasa? ¿Que a los que no tienen ambiciones de nada puedes permitirle? No. Dios tiene claro que quiere que seamos como Jesús. Pero hay niveles. Pero hay quien no tiene ilusión por tener un nivel mayor. ¿Verdad? Entonces, hay niveles para crecer. Mirando a Jesús, el propósito de estos estudios que vamos a tener. Porque si no miras, yo os he contado a veces una experiencia. En mi casa hay un pasillo que da para el huerto y hay una barra. Alguien hay que soltar, más los peditos como yo, hay que soltar. O ponerte una silla. Y entonces, ¿tú te crees que es fácil? Así a pelo subirse arriba de la barra. No sé si aquí alguno podrá. No creas que así podrá. Lo ves muy fácil cuando ves a esos que cogen y se ponen en la barra. Entonces mi sobrino, el hijo de mi hermana, el mayor, precisamente estaba en un gimnasio de esos que tienen anillas, barras y toda esa serie de cosas. Y entonces le dije, tío, no lo estás haciendo bien. Tú sí puedes, pero tienes que visualizar cómo se hace bien. Dice, mira, tú te coges en la barra, subes las piernas. Escúchame, no una cosa es subirse en la barra. No. Estás así, subes las piernas para arriba. Y cuando las tienes así, entonces te subes con la mano, haces un poco, y entonces yo hago así, me subo, ¿sí? Hago así, hago un quiebro, pum, y me quedo encima de la barra. Antes de hacerlo, no vayas ahora a practicar. Antes de hacerlo, fíjate bien, no había manera. Y mira que cuando yo te estoy diciendo, o sea, dice que vale más la maña que la fuerza. Entonces, cuando me dijo, no, tienes que hacerlo así, lo vi, primero me vi, tomando la barra, haciéndolo, subiéndolo, y me quedé arriba de la barra. ¿Y ahora cómo me bajo de la? Bueno, para eso está mi mujer. Nena, ayúdame. No, ¿qué quiero deciros? Le pasó una silla, seguro. ¿Qué quiero deciros? ¿Cómo se crece? ¿Cómo se consiguen metas? Tienes que
Visualizar. Pero visualizar, no me entendáis mal. Porque hay quien, eso también lo usan los brujos y toda una serie de cosas. Lo que te estoy hablando es de visualizar. Para eso Dios nos ha mandado a Jesús, a su Hijo. No solamente Salvador, es Maestro, es Instructor, es el que tenemos que mirar puestos los ojos en Él para saber cómo tenemos que andar. Entonces el propósito de estas es también a aprender cómo verdaderamente seguir a Jesús. Aleluya. Porque hay un llamado. ¡Ay, no lo sabía! Sí, hay un llamado. ¿Verdad? Entonces, seguir sus pisadas. Estos estudios lo que pretenden es hacernos crecer siguiendo sus pisadas y siendo más como Él. También os digo, estos estudios son manjar. Pero a mí me duele, y ya lo digo, ahí lo dejo. Se ha dado los yo soy, se ha dado las cartas, y ahora voy a dar estos estudios. Hay quienes, por lo que sea, no pueden venir un domingo. Pero el que tiene interés, si tú luego dices, ya no he podido ir, pero no te importa lo que se habló en la iglesia. No te importa lo que se dijo en la iglesia. Por tanto, aunque esté en el grupo, no lo vas a mirar. ¿Tú te crees que me ofendes a mí? No. ¿A quién ofendes? A Dios. Pues a mí me produce mucha tristeza. ¿Por qué? Pero es que estuve escuchando otra predicación de otro mucho mejor. Muy bien, pero no te olvides que una iglesia local es una iglesia que se guía por la palabra y por el espíritu de esa palabra, y a cualquiera haya venido o no haya venido, ¿de qué habló el pastor? ¿Qué enseñanza? ¿Qué has aprendido de la palabra? ¿Cómo Dios te ha hablado? Entonces ya os lo digo, si faltáis, no faltes al Señor, escuchando la porción de su palabra, porque ¿sabes lo que demuestras con eso? Cuando hable cada uno de estos temas, cuando en una de esas cartas el Señor ha hablado, yo quiero esto de ti, y si cambias porque no lo estás haciendo, pero cambia porque yo te daré esto, te recompensaré. Es que no me importa. Estás insultando al Señor, ¿eh? Ahí tienes que ser más radical, en ser celoso. ¿Y cómo se demuestra? También por las obras. La fe sin obras es muerta. Demuéstrale al Señor que eres importante. Demuéstrale si no has podido venir, incluso qué es eso. Demuéstraselo. Incluso si tienes algún amigo, mándale la predicación, que solo es el enlace, no ocupa megas. Antes ocupaba megas cuando mandabas el vídeo, el MP3, eso no ocupa megas. Sé radical, sé íntegro, dedícale tu tiempo al Señor. Porque no es a mí, como dijo Dios al profeta, no es a ti, es a mí. Entonces, en una iglesia conviene, porque incluso a veces en muchas iglesias, los temas que se hablan el domingo, los que tienen células, vuelven a tocar el mismo tema en todas. Todos están en el mismo estudio, todos están en el mismo espíritu de la palabra. No aquí esto y allí lo otro. O no que sí, no sé lo que se habla el domingo, pero estoy en otro espíritu. Puedes estar donde quieras, pero tienes que estar donde estás, en tu iglesia. Tienes que estar en tu iglesia. Y eso es muy importante. Por eso que otra palabra, porque se me va el tiempo, ya hemos visto que Jesús te llama a ser radical. Depende de lo radical que tú seas y hasta dónde tú quieras darle al Señor. Como dijo aquel evangelista, no me acuerdo, no me acuerdo. Resulta que un evangelista muy famoso
lo llaman todas las iglesias de una zona, porque él no levantaba iglesias, él llamaba a los que venían a sus campañas, los mandaba a las iglesias locales. Pero cuando se reunieron para aprobar y atraer a este Modi, a este evangelista, uno de los pastores en medio de la reunión, celoso, dice, bueno, ¿y qué tiene este Modi que no tengamos nosotros? Y uno se levantó y le contestó, el problema no es lo que tiene Modi, el problema es lo que tiene el Espíritu Santo de nosotros, porque de él tenía mucho y podía usarlo. Entonces, ahí estamos, hermanitos, ¿vale? Porque él sí nos llama a seguirle radicalmente, es porque él va a estar con nosotros capacitando. Hasta el torpe se quedará maravillado. ¡Qué coincidencia! Mira, quería hablar contigo, le he pedido al Señor que quería hablar contigo y mira por dónde te has cruzado por mi camino. ¡Uy, qué bien lo he hecho! No, perdóname. Hasta el torpe es usado por el Señor. ¿De acuerdo? Amén. Pero ¿cuánto tiene el Señor de ti? No es cuánto tú tienes del Señor, es cuánto tiene el Señor de ti. De cada uno de nosotros. Bien, la otra palabra es radical. Quizás para algunos, radical, fanático y extremista sean lo mismo. Primeramente, podemos ver en la palabra que la palabra radical viene de la palabra raíz. Viene de la palabra raíz. Y un radical es aquel que va a la raíz, a la verdad de las cosas. Eso es un radical. ¿De acuerdo? Entonces, vemos como los fariseos, los saduceos, todos estos tenían la raíz de la palabra, pero no iban a la raíz. Ellos habían hecho tantas cosas, te quedarías sorprendido si un día lees las cosas que hacían los... O sea, está prohibido, no te puedes atar los zapatos en sábado. Pero si lo haces con una mano, hay que ser un habilidoso. Entonces sí. No puedes hacer esto, pero si lo haces de esta manera, entonces sí. ¿Dónde pone eso en la Biblia? Entonces viene el radical, Jesucristo. Y tiene que corregirlo. Se os ha dicho, pero yo os digo, maldice a tu enemigo, mas yo te digo, bendícelo, ora por él. La palabra de Dios te enseña. Entonces te das cuenta que un radical es quien no va a la raíz. Un radical es aquel que se hace su religión, debe ir a la verdad. Si te fijas bien, detrás de un radical hay alguien que quiere aparentar ser más que otros. Los fariseos, te das cuenta que eran radicales totalmente, ¿no? Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Yo os digo, si os digo es porque otros habían enseñado la palabra de Dios distorsionada. Entonces Él tiene que ponerte en la raíz de las cosas, ¿verdad? Luego dice, bueno, pues, bendecid a los que os maldicen, hacer las cosas a los que os aborrecen, para que seáis hijos de vuestro Padre que saca el sol a buenos y malos, ¿verdad? Y todo, bueno, es un texto largo. Por eso que los fanáticos no se mueven por la verdad. Un radical se mueve por la verdad. Y si le enseña, estás equivocado, le da las gracias. No es orgulloso, no es soberbio, porque ama la verdad, ama a Dios, es radical, no se molesta. ¿Qué diferencia hay entre el fanático, verdad? Cuando los fanáticos, lo primero que estoy yendo a la palabra porque podría poner 1000 ejemplos, ¿sabes? Por la tele, en la vida y en todas las cosas, ¿no? Pero estoy queriendo ir a la palabra. Te das cuenta que los fanáticos, aun demostrándoles la verdad, no quieren cambiar porque les gusta. En esa situación somos
mayores que ellos. Dice, ciegos que queréis guiar y guiáis a ciegos, os queréis poner por encima, ¿verdad? En todo momento. Y hasta tal punto que aun Jesús demostrándoles que Él es Dios, que Él es el Mesías que esperaban, no quieren, sino que están llenos de celo y llenos de envidia. Primero querían pasarlo cada uno a su bando. Cada uno quería pasarlo a su bando, todos ellos. Este es un buen elemento, es un Messi, es más que un Messi de la religión, no lo queremos pasar. Pero viendo que Jesús no iba por ahí, entonces todos fueron contra Él. Querían matarlo. ¿Qué es un fanático? Alguien que en vez de dar vida, quiere quitar la vida del otro. ¿Por qué? Porque no piensa como él. Esa es una diferencia. El radical da su vida para dar vida. El cristiano no impone, enseña, habla de parte de Dios y da su vida. El radical quiere matar a todos aquellos que no piensan como tú. Y tú dirás, bueno, pero el fanático también da su vida. Sí, pero es para quitar la vida. Ay, cuanto más vida quite, ha merecido la pena, 1 por 5.000. Como en las Torres Gemelas, sí. Y dieron su vida, pero siempre ¿para qué? Para quitarla. ¿Por qué? ¿Qué les mueve? El odio. El odio. Todo el que no eres como tú, o sea, quieren que todos los demás. Hombre, si matas a todos los que no piensan como tú, al final... Pues, siempre tienen excusas. Siempre tienen excusas. Dice, respondieron y le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Nosotros somos discípulos de Moisés. Siempre despreciando. Oh, ¿verdad? gloria, aleluya. Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad en él, porque no hay verdad en él. Y cuando habla de mentira, bueno, ya conocéis el texto, todas estas cosas, ¿no? Sí, Señor. Dice, miré por internet, diferencia, puedes hacerlo, diferencia entre fanático y radical, porque hay quienes piensan que es parecido. Entonces, en un periódico colombiano de Bogotá, La Nación, que se llama, una de las entrevistas, que sale por internet todo, una encuesta que le hicieron a un pastor, Darío Silva, y le preguntaron qué diferencia hay entre un fanático y un radical. Y él dijo, mira, el cristiano radical, seguidor de Jesús, da vida para dar vida a los contrarios. ¿A quiénes fue Jesús para dar vida? A los enemigos de Dios. Vino a ponernos en paz con Dios. No solamente es a tu grupo, no. El radical no es tibio. Es definido por una causa. Y la presenta con amor. La propone, no la impone. Tan convencido está por la causa que está dispuesto a dar la vida por la causa, por Cristo, ¿no? El radical prefiere morir antes que negociar los principios. Oh, gloria. Un ejemplo de ello fue la vida y testimonio de los cristianos en la época del Imperio Grecolatino. No negociaron los principios, no impusieron la fuerza, lo propusieron por experiencia de vida. Eran perseguidos y bendecían a sus perseguidores. Sin embargo, vemos que el fanático, ¿verdad?, es intransigente y maldice. Esa es, maldice. Maldice. El radical en Cristo bendice. Ora. Y quiere llevarlos a Cristo. Estamos hablando de alguien radical. ¿Tú qué quieres? Te voy a hacer una pregunta tonta. ¿Ser radical o ser fanático?
Decía el otro, el radical está entregado a su causa y es firme en su certeza, pero busca la historia de nuestros cambios. Bueno, habla de toda una serie de cosas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un fanático. Todo lo que no fuera como ellos era perseguido. El apóstol Pablo era fanático. ¿Se puede convertir un fanático en un radical? Sí. Porque él mataba. Pero fue por Jesús. ¿No lo has visto matar? ¿No lo has visto blasfemar? ¿No lo has visto renegar? Dice, para mí el Evangelio no me avergüenza, es poder de Dios para todo aquel que cree. Él va, tiene un propósito, como dijo Jesús. Los fanáticos eran los discípulos de Jesús, eran fanáticos. Gloria. Pasaron por un pueblecito de Samaria y porque no quisieron darle alojamiento, le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo sobre ellos y los consuma? Aleluya. ¿Qué le dijo Jesús? No sabéis del Espíritu, sabéis. El Hijo del Hombre no ha venido a estas cosas. Por eso te digo, Jesús fue radical frente a los fanáticos de su tiempo. La carne es la fanática. Caer, todo esto. Hijos del diablo. Por eso, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Perdóname. Dice Jesús, el radical. ¿Queréis ir a casa del Padre? ¿O solo podéis hacerlo a través de mí? O sí, tienes que serlo. Por tanto, estamos contentos y estamos gozosos, ¿verdad? Y ahora, ya está. Solo un texto. La Biblia está llena de radicales. ¿Por qué no dice, ay, tengo que ser radical? ¿Por qué me manda que sea radical? No me queda otra. Me está exigiendo, yo por eso no soy cristiano, porque... Pero perdóname. ¿Tú has entendido quién es Dios? ¿Tú has entendido quién es Jesús? Que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Tú puedes ponerle su vida y obedecerle? ¿Obedecerle sin ningún problema? ¿Obedecer a Dios, ser radical obedeciéndole a pesar de que te esté jugando la vida? Entonces, os voy a leer, y con esto termino, porque luego la historia es larga, porque a Daniel lo echan en el foso de los leones y toda una serie de cosas, pero fíjate el fanático, el extremista y el radical. Dice Daniel 6, de 3 al 10, pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y los gobernadores, porque había en él espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todos en el reino, sobre todos los sabios, sobre todos los sátrapas. Entonces, como el rey se dio cuenta que su espíritu era superior, somos superiores, ¿por qué vino la envidia de los fariseos y todos estos sobre Jesús? Porque era superior. Entonces dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podía hallar ocasión alguna por falta, porque él era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallamos contra este Daniel cosa alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, versículo Daniel 6, versículo 6 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive.
todos los gobernadores del reino y magistrados y sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo firmes, que cualquiera que en este espacio de 30 días demande petición cualquiera a Dios alguno fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto firmándolo, porque un edicto firmado no podía echarse por abajo. Espacio, depende. Ahora, rey, para que no pueda ser renovado conforme a la ley media y persia, lo cual no puede ser abrogado. Y firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Daniel era radical porque Dios se lo mandó? ¿O porque el radicalismo hacia Dios está dentro de uno? Y dice, esto es hermoso, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo hacía antes. No siguió haciéndolo a escondidas. Santa aleluya. No. Era radical y sabía que eso le llevaba a la muerte, pero yo soy radical para con mi Dios. Y no me avergüenzo de él. No negocio, como hicieron los 3 compañeros cuando le dijeron, si no te pones delante de la estatua y la adoras, tendré que echaros al horno de fuego. ¿Y qué Dios os separará? Y resumiendo en pocas palabras, le dicen, oh rey, porque lo apreciaban, les había puesto en puestos de honor. Y aprovechaba, que hacen chantaje con el bien que yo os he tratado, con el bien que yo os he hecho. Y dice, sí, rey, pero el tema de nuestro Dios no es negociable. Amén. No podemos adorar a otro Dios ni renegamos de él. Y si nos tienes que echar en el horno de fuego, nuestro Dios sí puede, porque dijo, ¿qué Dios te separará? ¿Qué Dios podrá? Oh, Santa aleluya. Y te podría decir más, Abraham, en Hebreos habla de gente radical que prefirió ser quemada, aserrada, de todas las formas, porque eran radicales. Dice que Dios no se avergüenza. Dios los tiene en alta estima. ¿Por qué? Dice Jesús, Aleluya. el que quiera salvar su vida, Oh, la perderá. gloria. Pero el que la pierda por mí, ese no la ha perdido. Aleluya. Entonces nosotros conocemos la raíz del Evangelio. Tenemos motivos para ser radicales en cualquier circunstancia. Amén. Y de eso trata la serie. Si quieres el próximo tema, vienes el próximo tema. Gloria a Dios. Vamos.